Que Dios te bendiga mucho en esta noche, la paz de nuestro Señor. Aquí estamos nuevamente para compartir la palabra de Dios. Quisiéramos que nos acompañes en estos estudios de la palabra y podamos así estudiarla, en especial a estas iglesias y los mensajes que el Señor le dio. Quisiera que abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Si nos vamos a los versículos 1, vamos a leer de la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar un momento. Señor, gracias por la palabra de Dios, gracias por el privilegio que nos das de predicar el mensaje, Señor, más santo y sagrado. Señor amado, en tu palabra, Dios maravilloso, bendícenos, Señor, danos gracia, dirección, que el Espíritu Santo nos pueda, Señor amado, direccionar, y seas tú quien hables, Señor amado, porque tú has dicho que ibas a hablar, Señor, por los mensajeros. Gracias te damos, Señor. Espíritu Santo, mueve en medio de los que están escuchando el mensaje. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, este es el mensaje a la iglesia de Sardis. En el año más o menos 550, Sardis había sido considerada una de las ciudades más grandes del mundo. Se ubicaba, dice, que en las llanuras al lado del río Hermo. Por detrás se encontraban unas colinas montañosas y un camino angosto a cuyos lados había precipicios, de tal manera que la situación geográfica le favorecía, ya que en tiempos de guerra Sardis era una ciudad invencible e impenetrable. En los tiempos, por ejemplo, de los medos y los persas, fue deseada por sus riquezas, por Ciro el Grande, y había intentado conquistarla, pero no había logrado entrar por la fortaleza que tenía. Pero dice que un día de esos, un soldado que estaba caminando por allí, llamado Hieroeades, estaba observando y encontró una grieta formada por la misma naturaleza, y entonces fue usada para que algunos soldados y un ejército pueda entrar por allí desprevenidamente, y entonces Sardis fue conquistada por los persas en ese entonces. Bueno, pasó el tiempo y de repente vinieron los griegos después de los persas, y Sardis en ese tiempo gozaba del favor del emperador, o de lo que era Alejandro Magno. Pero lo más interesante de todo esto fue que para la muerte de uno de sus reinos, porque se había dividido en 4, uno de ellos, en especial la familia de los Antíoco Epífanes, la conquistaron de la misma manera que lo hicieron en los tiempos de los persas. Pues dice la historia que en esos tiempos la astucia de otro soldado llamado Lágoras había observado, dice, la misma fisura, y entonces había penetrado a Sardis, y el mismo lugar y estrategia que lo había hecho el anterior soldado, y entonces la ciudad nuevamente fue conquistada y estuvo ahí a merced de los griegos. En este contexto es que Jesús, con conocimiento de causa, le dice a esta iglesia: sé vigilante para que no seas destruida.
Ahora debemos entender que el mensaje no solamente fue para la iglesia de Sardis en ese tiempo, sino también para nosotros, la iglesia de Cristo, que estamos esperando la venida del Señor. Recuerden que los mensajes a las iglesias son problemáticas que las iglesias deben resolver, deben arreglar para irse con el Señor. Por eso siempre va a estar la palabra: vendré pronto, vendré otra vez. Arreglen, arrepiéntanse, prepárense, sino cuando venga no los encuentre de esa manera. Son oportunidades que nos da el Señor para las iglesias, para prepararlas. Recuerden que en la guía del Señor, en todo este tiempo, estamos predicando estos mensajes para que la iglesia se prepare para el rapto de la iglesia, se prepare para el arrebatamiento de la iglesia y pueda en este tiempo considerar la palabra y estos versículos que son cruciales e importantes, porque el tiempo del fin se acerca. El mensaje y la autoridad de esta iglesia, o para la iglesia, está en el versículo 1, cuando dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Miren ustedes que la autoridad de la carta estaba recayendo en Jesucristo, y nuevamente el mensaje está dirigido al pastor de la iglesia, está dirigido al mensajero de la iglesia en Sardis, para que éste pueda comunicar a la iglesia y ésta sea advertida. Entonces, qué importante es escuchar a los pastores, escuchar a los mensajeros a través de la palabra de Dios, para que la iglesia se prepare. Es la voz de Dios de alerta para estos días finales. Entonces, estas predicaciones tienen mucho que ver para la preparación. Luego el Señor Jesucristo dice a continuación: el que tiene los 7 espíritus de Dios, dice esto. Cuando el Señor se está representando con los 7 espíritus de Dios, estamos hablando de plenitud. Está hablando de plenitud y del poder de Dios que se mueve en toda la tierra. Zacarías capítulo 3 dice en el Antiguo Testamento, el libro de Zacarías capítulo 3, vamos a ver el versículo 9, y dice así: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabé su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Si lee Zacarías capítulo 4 versículo 10, dice: porque los que menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Hablando de plenitud, de conocimiento, al Señor no se le escapa nada. Él tiene control de todo, Él lo ve todo. Estos 7 ojos, o también 7 espíritus, se encuentran en Isaías capítulo 11, cuando dicen los versículos justamente 1 y 2. Isaías capítulo 11, versículo 2 propiamente dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Palabra profética para el tiempo de Jesucristo. Reposará el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Y de esa manera está en pleno control de todas las cosas. Ese que tiene los 7 espíritus de Dios dice esto. Esa es la autoridad que el Señor le da a todo este pasaje. Ahora también dice Apocalipsis 2, si vuelven otra vez, o 3 más bien dicho, dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las
7 estrellas, dice esto. Cuando el Señor habla de las 7 estrellas, está hablando, de acuerdo al contexto, de los pastores que se encuentran en las manos de Dios, porque las estrellas serían los pastores en realidad. Y es que el Señor sabe todo, conoce todo, y lo hace saber por medio de sus siervos, los profetas, los pastores, a las iglesias. Esa sería la manera de entender. ¿Cuál es la problemática de esta iglesia? Dice el verso 1 a continuación: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ese era el problema. Era una iglesia muerta. En realidad la traducción está haciendo referencia a una iglesia agonizante, que está a punto de morir. Es como estaría en estado de coma, en terapia intensiva. Ya están muriendo muchas de sus áreas del cuerpo y solo falta algo más para que termine su vida. Dice que tiene nombre de que vive, pero está muerta esta iglesia. Ahora, esta era una iglesia, por supuesto, que estaba realizando sus actividades de culto con normalidad, ¿no? Ellos tenían un orden de culto, seguramente, por ejemplo, ellos alababan al Señor, cantaban, se congregaban, oraban, trabajaban para Dios, servían a Dios, pero de toda esa actividad que tienen nombre de que viven, estaban muriendo espiritualmente. Y esa es la traducción. En esta iglesia no había el problema de falsa doctrina como en las anteriores. No había el problema de la idolatría como en las anteriores. No había el problema de la pobreza, de la necesidad como anteriormente habíamos visto. Todo era lindo, todo era bueno por fuera. Tenía nombre de que vive. Las cosas por fuera eran espectaculares, tremendas, hermoso, lindo. Y mire, vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. Solo para ilustrar, existen muchas veces nombres de iglesias muy atrayentes, muy alentadoras. Como por ejemplo, bueno, esto solo es por causa de la ilustración. Cualquier coincidencia es mera casualidad, ¿no? Y solo para entender. Inclusive vamos a poner el nombre de nuestra iglesia, para ejemplo. Tenía un lindo nombre, y ahí está, Palabra Viva. Ahí está, por ejemplo, Iglesia de Fuego Ardiente del Señor. Imagínense esos nombres tremendos. Yo no sé, los pastores a veces piensan, ¿qué nombre le voy a poner a la congregación? Otros le ponen Casa de Oración. ¡Qué tremendo! Hay otros, Comunidad Nueva Vida. Como diciendo, en este lugar vas a encontrar una vida nueva y victoriosa. Hay otros que le ponen el aposento alto, haciendo referencia al Pentecostés, a la casa de Juan Marcos, cuando todos subieron y recibieron al Espíritu Santo de Dios. Otros le ponen, iglesia, vino nuevo y puro. Miren qué tremendo, como diciendo, es una iglesia renovada, ¿no? Los hermanos de la nueva esperanza, ¿no? O nombres como los amigos de Jesús. Hay una iglesia, los niños de Dios, dice. La vid verdadera. Bueno, vamos a suponer cualquier nombre, pero qué tremendo nombre, qué excelente nombre, qué significado, qué contenido. Y el Señor había visto y dice, tienen un lindo nombre. Y no es raro porque la palabra sardis significa el sol. Y connota esplendor, connota ostentación, connota lujo. Al parecer Sardis era una iglesia, pero que con mucho esfuerzo seguramente se había hecho y se había equipado de muchas cosas dentro de la congregación. En todo sentido, vamos a decir, sillas, sonidos, ambiente, o sea, todo estaba tremendo, ¿no? Porque hacían mención a su nombre, ¿no? Y todo tenía que ser de acuerdo a esa situación. Por supuesto, al principio no fue así.
porque todos comienzan de una manera sencilla, pero con el tiempo comienza a entrar en otro tipo de situación, y este fenómeno había, digamos, ocurrido en esta congregación de Sardis, y de una iglesia sencilla, de repente se había vuelto una iglesia lujosa, una iglesia muy posiblemente elitista, una iglesia muy posiblemente exclusivista, una iglesia distinguida, una iglesia después seguramente, posiblemente excluyente. Y por supuesto, cuando cambian las condiciones de la iglesia, también cambian los miembros. Porque los miembros también ya se van directamente a una exclusividad. Y eso es algo que se tiene que cuidar, porque no es malo comenzar sencillamente. Pero van a darse cuenta que cuando hay esa sencillez, esa simpleza al principio, de repente comenzamos a entender que puede haber mayor espiritualidad, mayor humildad, mayor sinceridad, bondad. ¿Y qué pasa cuando de repente ya hay medios económicos, ya hay fondos, ya de repente encontramos a gente dentro de la iglesia profesional, de repente ya vienen gente con otra categoría y la iglesia comienza a cambiar? Entonces parece que esto empezó a ocurrir, algún fenómeno, comenzaron a morir. Mire, ¿cómo puede ser? Esto me recuerda al testimonio histórico en los tiempos de Constantino, cuando la iglesia inicialmente, desde el año 100 hasta el 250, casi 300, fueron perseguidos. Y mientras tenían persecuciones terribles por parte del imperio, ellos eran fieles, ellos eran dadivosos, ellos eran diligentes, ellos se podían reunir en cualquier lugar, ellos buscaban cuevas, catacumbas, cloacas, arriesgaban sus vidas, salían de repente con mucho temor y se iban a congregar a un lugar solo para alabar a Dios, solo para escuchar la palabra. Tenían un fuego ardiendo en su interior. Y cuando de repente sube al trono Constantino y legaliza prácticamente las prácticas de la iglesia, favorece a las congregaciones, devuelve los terrenos confiscados, comienza a darles favores, él mismo se declara cristiano y todos los que le seguían también. Pero dicen los escritores tradicionales del tiempo que la iglesia comenzó a descender, comenzó a morir, porque murió el fervor, murió la santidad, murió la fuerza, murió las convicciones, murieron los principios. Ahí es donde murió la iglesia primitiva y se levantó una iglesia imperial, una iglesia con fuerza, con poder, con relaciones económicas, políticas. Cambió la visión, cambió la esencia. Comenzó la iglesia ya a pensar en relacionarse con el Estado, y de allí comenzó toda la iglesia en la Edad Media, una corrupción total. Se podría decir, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Miren ustedes. Y cuando volvemos a la Biblia, entendemos nosotros que esto era algo que a Dios no le agradaba. Si ustedes leen el versículo de Éxodo capítulo 20, la Biblia dice, después de los 10 mandamientos, el verso 24 dice, miren lo que Dios ordenaba en ese tiempo: altar de tierra haréis para mí, sacrificarás sobre tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, y todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no la labres, de cantería,
porque si alzares herramienta sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Dios específicamente les dijo al pueblo que hagan un altar, lo más sencillo posible, de tierra les dijo. Luego dijo, con piedras sacadas de la cantería, es decir, de una caverna, sin tocarlas, sin labrarlas, sin moldearlas, sin pulirlas, nada, así como están. Porque seguramente cuando la gente venga al altar, ellos no tenían que ser impactados por el esplendor de las cosas y del púlpito y de todo lo que hay, sino que el que tenía que brillar era Dios. No eran las cosas, no eran de repente el sistema de sonido, de repente las pantallas gigantes y de repente, no sé, ahí está el coro, de repente ni siquiera con vestiduras, ¿no? Ya por decir, debajo de la rodilla, no, ya tenían una tendidura, un corte. Entonces cuando subían las gradas se notaba parte de su desnudez, sus piernas. Y como la gente está allí, entonces está atento a eso y atento al otro. Creo que fue la intención de Dios. En ese tiempo estoy hablando, como Dios quería que las cosas fueran. Por supuesto, esto no es una norma, ni es parte de los 10 mandamientos para que hoy todas las iglesias tengan altar de tierra, no. Pero sacamos el principio. En una iglesia el que debe brillar es Dios. En una iglesia debe ser uno tan sabio como para poder siempre darle la gloria a Dios. Y que las cosas que tenemos alrededor jamás lleguen a tomar el lugar de Dios. Porque el día que las cosas tomen el lugar de Dios en el corazón del pastor, de los creyentes, la iglesia va a morir. Porque van a morir a su devoción, van a morir a su sencillez, van a morir a su santidad. Se va a volver elitista, segregacional, va a comenzar a portarse de otra manera, se va a admitir a gente específica. Y en la iglesia todos deben ser bienvenidos. No hay elitismo en la voluntad de Dios. Dice que Él no hace acepción de personas. La Biblia dice que los cultos que se debe hacer son para todos, no son solamente para algunos. Uno puede decir, no, este culto es para profesionales. Y alguien dice, pero yo quiero servir al Señor, quiero cantar, alabar. Usted, mi hermano, no es profesional, será mejor que venga al culto de quechua de las 8 de la noche. Y a veces hay gente que se ha ido y dice, qué terrible, y nunca más ha vuelto. O hay reunión de empresarios, ¿no? Y con ticket, de repente alguien quiere entrar, yo quiero escuchar, ¿qué hace? No se puede, mi hermano, tienes que tener una empresa primero. Dice, pero no tengo una empresa así como los otros. Además tienes que venir de traje, hermano. Claro, es correcto. Pero hay algo que muy posiblemente se esté moviendo en medio de esa situación. Y es que la iglesia cada día va muriendo a su espiritualidad, porque no se puede servir a dos señores. Aborrecerán a uno y menospreciarán al otro. Y a veces uno podría decir, pero no, es parte de la iglesia, es que es necesario, es importante. Para muchos lo es, como una buena manera de poder fomentar. De repente alguno pensó por allí. También en la iglesia tenemos profesionales, tenemos empresarios, tenemos mujeres, tenemos niños. Podemos hacer algo exclusivo para ellos, de tal manera que también la iglesia supla esa necesidad y ellos se sientan bien en vez de estar yendo al mundo, para poder tener hasta talleres de capacitación. Podríamos a través de la iglesia compaginar a los hermanos para que sigan haciendo. Parece bueno y en realidad lo es, puede que sea bueno.
Pero no se puede descuidar este otro aspecto importante, porque en la práctica de repente pueden llegar más empresarios, pueden llegar más profesionales, pueden llegar más personas, sí, por el llamado, porque se han llamado por teléfono. De repente uno puede estar y de repente puede comenzar a aparentar una cierta espiritualidad, y el Señor de arriba mirando diciendo: está comenzando a morir. Ese era el mensaje para la iglesia. O sea, se tiene que tener mucho cuidado, se tiene que manejar esto con pinzas. Se tiene que tener principios y valores de cuál es la misión de la iglesia. Se puede hacer esto a través de una fundación, quién sabe, de la iglesia, pero no propiamente involucrada en las cosas de la iglesia. Se tendría que tener mucho temor para hacer todo esto en la guía del Señor. Eso es lo que el Señor estaba mostrando con esta palabra a través de un principio. Dice el versículo 4 de Apocalipsis, otra vez 3. ¿Cómo es que entró la muerte? ¿Qué pasó? ¿Por qué murieron? Miren el verso 4. Pero tienes unas pocas cosas o personas en Sardis. Y pocas, mire, hay pocas. Normalmente cuando pasa esto siempre hay algunos, pero son pocos, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y es verdad, cuando pasan este tipo de movimientos, siempre hay algunos que se mantienen firmes, y tal vez también a ellos les hablo, para que no te contamines, para que camines firme hasta el final, donde sea que estés, para que tus vestiduras sigan blancas hasta que Él venga, porque Él se va a llevar una iglesia viva, bendecida, llena del Espíritu Santo. No tiene que sentirse menos, no tiene que sentirse como que no tiene fe, no tiene que sentirse como que el bicho raro y como que no engrano con todos ellos. Y hay un grupo de personas que se sienten intimidados. Bueno, al final se consuelan diciendo: yo voy por el Señor, no voy por los hombres, yo le sirvo a Dios. Pero en el fondo tienen culpa, tienen problemas. ¿Qué pasa con ellos? El Señor les dice: los que se tienen en sus corazones, no se han manchado, no se han contaminado, sus vestiduras están blancas, ellos andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas, dice el Señor. Entonces, consuélese en esas palabras. Al parecer había muchas vestiduras que se habían manchado. La palabra manchar en el griego es moluno y quiere decir contaminarse. Entonces la muerte espiritual había venido porque el creyente se había contaminado. Y contaminarse tiene que ver con introducir algo extraño, algo puro, algo santo, algo bueno. Entonces se mete alguna cosa y se contamina, y eso puede seguir contaminando y ensuciando las vestiduras. Y en el discernimiento del Espíritu Santo uno puede darse cuenta de lo que está pasando, aún en medio de lo que podría significar. Porque de repente lo que podría significar sería crecimiento en la iglesia, mayores ingresos, podría significar de repente un cierto elitismo, un cierto comportamiento, pero eso, cuidado. Uno tendría que tener el discernimiento del Espíritu Santo. Y cada uno sabe, su conciencia mismo da testimonio de que no podemos contaminarnos. Mire cómo uno puede contaminarse. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10. Dice la Biblia: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, en el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Cuidado que la riqueza pueda entrar y tomar el lugar del Señor. Porque ya le dije, no se puede servir a dos señores. Si eso entra en el corazón de un siervo, si eso entra en el corazón de los líderes, si eso entra en el corazón de la iglesia, va a empezar a morir. Por eso les cuesta mucho, por ejemplo, a ciertos hombres de renombre, políticos, famosos, convertirse al Señor y humillarse. Les cuesta mucho porque ya tienen una construcción de vida en sus mentes y cuando llegan al Señor quieren imponer ciertas cosas. Y claro, como tiene fama, tiene poder, tiene autoridad en el mundo secular, de repente ceden las iglesias. Pero inmediatamente eso, como una doctrina, termina entrando en todos y se sienten cómodos. Pero ya es una élite. Miren, uno tiene que tener cuidado con todas estas cosas. Y por supuesto esto no solamente ha traído eso, sino también de repente trae problemas, porque cuando ya se da lugar a eso, uno comienza a contaminarse con otras cosas. En Santiago 3:6, por ejemplo, dice la Biblia: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Por eso muchas veces cuando hay problemas, este tipo de cosas, de repente aparecen las riñas, aparecen los insultos, los menosprecios, la burla, la habladuría, los disparates, los chismes, la calumnia, la farsa y todo eso. Ya la lengua comienza a moverse. Miren, eso también es algo que contamina el cuerpo. Y hay rencillas, situaciones, divisiones. Ya está viéndose las cosas desde un punto más secular, más de ayuda social. Mire, la iglesia sigue muriendo y se sigue apartando de la espiritualidad, del camino. Difícilmente oran, difícilmente el ayuno es... No, el ayuno es hacer dieta para ellos. No es buscar el rostro de Dios. Hasta ahí hay gente que ayuna inclusive con frutas. Dice, no, es que sí, es importante el ayuno con frutas y no están pensando en el poder de Dios, en romper cadenas, ataduras, ligaduras de impiedad. No, ellos están pensando en su cuerpo, en su vida, en su modo de vida de su familia. Mire cómo la iglesia puede pensar de otra manera y morir. La oración es un tiempo de meditación, no es dialogar con Dios. Se cambian los valores. De repente encontramos por allí las alabanzas, tienen que ser las modernas, las únicas, las que vienen, y por allí invitamos a estos grandes cantantes de renombre de paso para que den un taller. Con eso más las cosas comienzan a armarse. Entonces la gente dice, busca, llega un predicador nuevo de otro lado, llega un cantante, claro, por supuesto, todos están allí. Pero de repente usted ve en los tiempos de oración, los tiempos de ayuno, los tiempos de discipulado, de reunión, pocos. Y entonces, ¿qué nos muestra eso? La iglesia sigue muriendo. Después, mire, esto es como una cadena. Viene la intromisión del mundo, porque de repente ya uno se vuelve licencioso para poder pecar de alguna u otra manera con argumentos justificativos, paliativos, que de algún modo puedan arreglar las cosas. Ya no se ve a un Dios de santidad, ya se ve a un Dios de amor. Es que nos entiende, es que nos ama, nos va a ayudar, Él es bueno, nuestro papá Dios, Él va a hacer cosas grandes, pero ya nada que ver con la esencia de santidad de Dios. Más tomamos la parte de la ayuda de Dios.
Y cuando Dios mira eso y dice, no puede ser, esta iglesia está muriendo, porque se ha vuelto aparente. ¿Y qué dice 2 Corintios 7:1? Ahí donde está, por favor, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Miren ustedes, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es lo que dice la palabra. El consejo que Dios le da, Apocalipsis, por favor, 3. Versículo 2 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, dice, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mire, dan 3 consejos a la iglesia para que no muera, no termina muriendo. Le dice en primer lugar, sé vigilante. Cuando le dice sé vigilante, está hablando acerca de los puntos débiles, porque Sardis, recuerden que fue vencida 2 veces, descuidando la misma fisura. Tanto los persas como en la parte de los griegos entraron y la conquistaron, porque descuidaron esa parte. Y eso fue lo que usó el Señor para decirle: iglesia, ¿por qué no vigilas? De tal manera que no haya nada que se te pueda escapar, como en Sardis. No confíes en otras cosas, ten cuidado que eso entre. Y cada uno en realidad se da cuenta, porque hay cosas que sí entran al corazón. Por ejemplo, nosotros, dice la palabra en el versículo 2, sé vigilante, y dice, afirma las otras cosas que están para morir. Es decir que, miren, así es como la Biblia muestra a la iglesia que está muriendo. Muere una área, luego muere otra, luego muere otra, y luego muere otra, y así va esto en una sucesión de cadena hasta terminar con su vida. El Señor le está hablando cuando ese proceso ya empezó y la iglesia comienza a morir en ciertas áreas. Por eso le dice, afirma las otras cosas que están para morir. Y le dice también, no he hallado las perfectas delante de Dios tus obras. Se habían corrompido, se habían contaminado. Por eso uno tiene que mirar las áreas débiles que tiene. ¿Cuáles son mis áreas débiles? Y debo afirmarlas. Es como aquel campesino que tiene su asno y lleva leña encima. Bien la sujeta. Y mientras el animal camina, mueve las leñas y se suelta. Entonces el campesino, de trecho en trecho, hace una pausa, ajusta más con la liga en la leña y sigue su marcha. Y hace esto repetidamente hasta que llegue a su destino. Si no lo hace, terminará derramando todas las leñas y tendrá que empezar otra vez. Y no quiere ese trabajo. Yo creo que hay que hacerse un examen de nuestra vida espiritual, de tiempo en tiempo. Habría que evaluar nuestra vida para saber si estamos descuidando algo, si algo está entrando al corazón. Meditar y reflexionar y afirmarlo. Si sientes que eso está suelto, afírmalo. Si hay una debilidad, afírmalo. El Señor está hablando a esta iglesia que debe afirmar si quiere irse con el Señor. Luego le dice, acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, cuando el Señor le dice guarda lo que has recibido, le está diciendo guarda lo que has recibido al principio. Recuerda cómo te convertiste, cómo le buscaste, cómo de repente fuiste libre, fuiste sano, con qué palabra entraste a conocer a Dios de una manera especial, de una manera sencilla, de una manera humilde. ¿Por qué has cambiado? Dice el Señor.
¿qué te pasó? ¿Dónde cambiaste? ¿Por qué ya te volviste de otra manera? Y el Señor le dice, arrepiéntete. Cuidado que venga sobre ti. Y le dice el Señor, te sorprenda, porque le vendré como ladrón. Está hablando del rapto. No, ni siquiera sabrás a qué hora yo vendré por ti, le dice. Pero vendré, te sorprenderé. Es decir, ya se debe hacer cambios en nuestra vida. Es por eso que está hablando de todas esas cosas que uno puede entender, y hasta un pastor podría pensar, ¿hasta dónde estoy llevando a mi congregación? ¿Cuál es la dirección que le estoy dando? Empecé bien, pero tal vez estoy desviándome. Tendría que reflexionar, porque vas a dar cuenta de un grupo de personas a las cuales hayas mal dirigido. Hay muchos siervos que tienen que ponerse a pensar a dónde están llevando a las ovejas. Y hay ovejas que tienen que ponerse a pensar qué están escuchando. Miren ustedes cómo muere una iglesia. Cuando dice retén lo que tienes, guárdalo, está diciendo que regreses a la palabra, regreses a la oración. Así te convertiste, así comenzaste, vuelve a eso otra vez. Y finalmente le dice, vela, si no vendré como ladrón. Velar significa no dormirse espiritualmente. Es decir, no dormirse y dejar que todo pase y nos llevan con esa ola y nos consumen. No, dice, despierta, tú que duermes, y te alumbrará Cristo Jesús. La advertencia para esta iglesia, mire el 3. Si no, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vine por ti. Está hablando del rapto de la congregación. La advertencia es, cuidado te sorprenda. Oiga, si uno es sorprendido y no se prepara, ¿sabe cuál es la consecuencia? La consecuencia es haber perdido la oportunidad de irse con el Señor. Y eso va a traer consecuencias terribles en esta tierra. Siga leyendo, vamos a ir terminando. Dice el versículo 4, la victoria sobre la obediencia. Pero tienes unas pocas cosas, personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas que son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles, dice la palabra. Miren ustedes, primero, vestiduras blancas. Dios ofrece vestiduras blancas a aquellos que se guardan. En el tiempo de Juan, los únicos que en realidad vestían de blanco eran aquellos que habían entrado a una fiesta. Ellos, era característico, ¿no? Habían de paso tenido victoria en las competencias también deportivas, los vestían de blanco. Significaba pureza, significaba esfuerzo. Cuando el Señor está representando las vestiduras blancas, está hablando de una señal de triunfo sobre la vida espiritual. Aquellos que mantienen, cuidan sus vestiduras para no mancharse y están cuidadosos caminando por la vida, atentos a lo que pueda pasar. De repente por ahí encuentran algo que puede desviarlos, entonces están vigilantes. A eso se refiere. En segundo lugar dice, no borraré sus nombres del libro de la vida. Y cuando dice no borraré, al parecer da la posibilidad de que sí se puede borrar. ¿Cómo puede borrar el Señor el nombre del libro de la vida? Sencillo, lo borra y punto. ¿Y por qué lo puede borrar? Es que se contaminó, no se arrepintió, siguió adelante, se perdió la oportunidad del rapto, su nombre es borrado. El Salmo 69, versículo 27 dice algo así. Miren este pasaje, en el libro de Salmos, capítulo 67, dice la palabra de Dios, en el versículo 27, Salmo 69, versículo 27, leo y dice: pon maldad sobre su maldad
y no entren en tu justicia, sean raídos del libro de los vivientes, no sean escritos entre los justos, dice. Como respaldando la palabra que no borraré su nombre del libro de la vida. Y en muchos pasajes de la Biblia habla de la presencia del libro de la vida. El libro de la vida es un registro donde están escritos los nombres de aquellos que están para salvarse. Y eso pasa cuando uno nace de nuevo, llega al camino, su nombre es escrito en el libro de la vida. Pero podría ser borrado. ¿Qué significaría eso? Perder la oportunidad de la salvación, perder la oportunidad de irse con el Señor. Es la palabra cuando dice: muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Dentro de todos los llamados, solo los escogidos terminarían yéndose con el Señor. Pero hay un resto que se queda, pero no porque Dios lo diga, sino porque ellos no quisieron escuchar el mensaje del Señor. Una manera de identificar que nuestro nombre está en el libro de la vida, según el libro de Lucas 10:20, es justamente cuando alguien está trabajando para Dios con todo su corazón, sin prejuicio alguno. Dice que ellos vinieron contentos, gozosos, diciendo: Señor, los demonios salen en tu nombre, los enfermos son sanados, gloria a Dios. Se gozaban, se alegraban, y el Señor les dijo: no se alegren por eso, porque eso es algo que es natural. Alégrense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Cuando uno está fiel en el Señor, cuando uno está trabajando para Dios, tenga por seguro que su nombre estará en el libro de la vida. No se descuide, siga firme, confiando, sea vigilante. Finalmente les dice: les confesaré. Vayan por favor a Apocalipsis capítulo 3, con esto ya estamos acabando. Dice el versículo 5: y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El libro de Mateo capítulo 10 versos 32 y 33 dice que si tú le confiesas aquí en la tierra, Él te confesará allá en el cielo. Pero si tú le niegas aquí en la tierra, Él también te negará allá en el cielo. De tal manera que el Señor dice: los que me confiesan en la tierra, yo le confesaré delante del Padre y de sus ángeles. Imagínese sentir el reconocimiento del Señor por tu fidelidad, y Dios mismo delante de Dios y los ángeles decir: Padre, este ha sido mi hijo, se ha mantenido fiel en medio de las pruebas, situaciones y dificultades. Si bien ha querido desviarse, la palabra ha sido para él. Se ha arrepentido de ese mal camino, se ha enrectado y está fiel. Y entonces yo lo hallé haciendo así. El Señor se lo llevará al gozo, a la eternidad. Finalmente dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y siempre la palabra es para el que escucha. Hay personas que podrían decir: no, yo no escucho esa palabra, yo no quiero esa palabra, no, mejor no, y se tapan los oídos, porque no les gusta la exhortación, no les gusta la palabra de verdad, prefieren otro tipo de palabra. Eso es que de repente uno dice: no, a mí me gusta ese pastor Yoyito, me hace reír, dice. Y hay algunos, ¿no?, que preferirían, digamos, estar felices y contentos. Pero eso es inadmisible si uno va muriendo en el Espíritu. Al final el Señor se va a llevar a gente consagrada a Dios. Quiero terminar con esa palabra. Si tú estás conmigo, me has acompañado todo este tiempo, vamos a orar un momento. Que Dios nos bendiga en este día y nos ayude a salir de estos problemas difíciles que muchas veces entra a la iglesia. Es tiempo de orar, pero es tiempo también de guardar las vestiduras y ser vigilante para no morir espiritualmente. Yo te invito a cerrar tus ojos ahí donde estás. Vamos a dar gracias. Señor, te doy gracias por la palabra de Dios que se predica en las noches vía transmisión. Señor, yo sé que hay muchas personas, Señor, que van a escuchar el mensaje. Dios maravilloso, meditando en la palabra de Dios para el tiempo del fin.
el mensaje a las iglesias, un mensaje preparatorio que nos mueve, Señor, al arrepentimiento y que nos da la oportunidad de entrar al cielo, Señor. Dios maravilloso, que los mensajes de hoy puedan tocar muchos corazones y puedan meditar y reflexionar para que tengan, Señor, el discernimiento de cómo obrar en este tiempo. Padre amado, sea lejos de nosotros contaminarnos, sea lejos de nosotros, Señor, dar lugar a cualquier cosa que signifique muerte espiritual. Aun cuando uno tenga un nombre de que vive, aun cuando algo tenga de qué enorgullecerse por las cosas, por los bienes, por la forma que uno puede hacer externamente, Señor, puede haber problemas de fondo internamente que pueden estar terminando, Señor, en conflictos. Dios mío, te pido por tanta gente que podía estar en esta condición. Ayúdalos, bendícelos, fortalécelos, muéstrales tu voluntad y sigan adelante, porque su salvación viene pronto, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga mucho. Es una bendición haber estado con ustedes otro día más. Nos estaremos viendo mañana con la palabra del Señor, y de antemano quisiera comunicarles que vamos a tener un mensaje, porque vamos a transmitir desde una página de la congregación, ya no sobre este Face. Vamos a abrir la página de la congregación y vamos a transmitir a través de ese canal. Así que si quieres escuchar las prédicas, la palabra, vamos a estar en ese canal ahora de Facebook, y estaremos allí para animarte, ayudarte en todo lo que sea necesario. ¿De qué manera? Voy a publicar el nombre de la página que vamos a abrir. Que Dios te bendiga mucho. Hasta el día de mañana. La paz de nuestro Señor.